Respecto al problema número 16, estamos viendo la hidrogenación de un ácido graso de tipo insaturado. Recordemos que el ácido araquidónico tiene 4 insaturaciones, 5, 8, 11 y 14. Siempre que hagan la hidrogenación tiene que ser completa. Si tiene 4 insaturaciones significa que tengo que utilizar 4 moles de hidrógeno y se me va a formar el ácido graso saturado de 20 átomos de carbono, que es el ácido araquídico. Respecto a la pregunta número 17, volvemos también un poquitito a química orgánica de nuevo. Los alcanos son poco reactivos, es correcto, ya lo hemos visto en el orden de reactividad, que necesitaban esas condiciones drásticas. Respecto a la reacción de combustión, ¿es independiente, me dice, de la cantidad de oxígeno? No, sí depende de la cantidad de oxígeno, porque si yo tengo una suficiente cantidad de oxígeno, se va a dar una combustión completa donde se van a generar productos no tóxicos que son el dióxido de carbono y el vapor de agua. En cambio, si hay una insuficiente cantidad de oxígeno o se termina el oxígeno disponible, se van a generar compuestos tóxicos como ser el gas del monóxido de carbono, el cianuro de hidrógeno, el carbono, como lo habíamos visto en clase. O sea que eso es incorrecto. La halogenación volvemos a ver que era favorecida por la luz solar. ¿Se acuerdan que era muy lenta en la oscuridad? Y los átomos de carbono de los alcanos, ¿qué tipo de hibridación poseen? Hibridación sp3. Recordemos que cuando yo tengo carbonos unidos al doble enlace tienen hibridación sp2. Igual el carbono cuando está en el grupo carbonilo, en aldehídos o cetona, cuando está en los ácidos o en los derivados de ácido, cuando está en el anillo aromático del benceno. Y hibridación sp viene a ser cuando esos carbonos conforman un triple enlace. Respecto a el problemita número 18, estamos hablando de los alquenos. Son hidrocarburos insaturados que tienen una fórmula molecular carbono N, hidrógeno 2N. Bien, o sea que es falso porque son insaturados o no saturados. A su vez, recordemos que los alquenos presentan isomería cis-trans, que era la isomería geométrica, que poseían también isomería de función con respecto a los cicloalcanos. Sus carbonos poseen hibridación sp2 con un ángulo de 120 grados. En este caso, en esta afirmación, ustedes tienen una parte que es verdadera y una parte que es falsa. Cuando suceda eso, la totalidad es falso o incorrecto. Son solubles en agua, falso, y volvemos al orden de reactividad, que los alquenos son más reactivos que los alquinos y por último los menos reactivos son los alcanos. Respecto a la pregunta número 19, es una pregunta de teoría de proteínas. Recordemos que la estructura primaria se refiere a la secuencia, al tipo y al número de aminoácidos. ¿Por qué esta afirmación es incorrecta? Porque aparece la palabrita solo. Entonces, si a mí me dice que la estructura primaria solo hace referencia a eso, está incorrecto porque está incompleto. Si a mí me hubiera dicho la estructura primaria hace referencia a la secuencia de aminoácidos, ahí cambia todo y eso sería correcto. La estructura secundaria hemos dicho que puede ser hélice alfa, hoja plegada beta, estructura al azar, que eran como combinaciones que yo les explicaba. La molécula de la proteína adopta en un tramo de la proteína hélice alfa, después hoja plegada beta y así sucesivamente. Y después las proteínas de colágeno, que son un cordón
formado por 3 cordones que se enrollan entre sí. Entonces es incorrecto porque me dice proteínas globulares o fibrosas. Eso corresponde a un plegamiento tridimensional que hace cuando una proteína adopta una estructura de tipo terciaria. Bien, la estructura de tipo terciaria eran las globulares o fibrosas. Bien, que las fibrosas se disponían como en láminas, por ejemplo las proteínas contráctiles, la miosina y la actina, las del músculo, o globulares, que significaba, por ejemplo, son hormonas o enzimas que tienen que viajar por el torrente sanguíneo porque se sintetizan, por ejemplo, en un determinado órgano o glándula, pero su blanco de acción es en otro lado. Entonces tienen que adoptar como esa proteína globular y son solubles en agua. Bueno, lo repetí un montón de veces, la hemoglobina es el mejor ejemplo que presenta estructura cuaternaria. Tiene un átomo de hierro en el medio y formada por 4 subunidades monoméricas, o sea, es una proteína multimérica u oligomérica, en este caso es lo mismo. Bien, a su vez, ¿todas las proteínas multiméricas presentan estructura cuaternaria? No, porque había que tener un requisito. Una proteína puede tener más de 2 subunidades, pero tener uniones covalentes entre esas subunidades y ya no forma una estructura cuaternaria, sino que formaría una estructura de tipo terciaria. Respecto a la pregunta número 20, la lactosa, que es el azúcar de la leche, yo les hice como un repasito cómo estaba formada ese heterodisacárido, formada por la beta-galactosa y la alfa-D-glucosa. Siempre lo que ustedes tienen que estudiar es esa partecita de memoria, qué anómero la conforman. Rosanov, lineal, hago el ataque nucleofílico, saco el anómero y hago la estructura cíclica y después hago la unión. Recuerden lo que yo les he dicho, la lactosa. En la lactosa pongo la galactosa primero y después pongo la glucosa. Y se va a formar el enlace entre el carbono 1 de la galactosa y el carbono 4 de la glucosa. Es un azúcar reductor porque el carbono 1 de la glucosa está libre, o sea, es ese el que el que tiene el grupo carbonilo potencialmente libre. Respecto al problema número 21, recordemos el punto isoeléctrico. Era un valor de pH en el cual el aminoácido estaba en su forma suiteriónica. La forma suiteriónica era cuando yo les he dicho que ese grupo carbonilo perdía el protón y era tomado por el grupo amino. Entonces el carboxilo me quedaba carbono, oxígeno negativo, y el grupo amino me quedaba cargado positivamente como nitrógeno, hidrógeno 3 positivo. Bien. Entonces, en ese punto, ese valor de pH de punto isoeléctrico, no todos los aminoácidos tienen el mismo valor. Para eso le di una tabla donde los clasificamos a los diferentes aminoácidos de acuerdo a que si eran polares, no polares, alifáticos, aromáticos, cómo era su rango de valor de punto isoeléctrico. Si yo tengo la lisina, que es un aminoácido dibásico, su rango está más o menos entre 8 a 10, o sea, está por arriba en un pH alcalino, ¿bien? O si yo pienso en uno diácido, como ser el ácido glutámico, tengo que pensar para abajo, ¿bien? Más o menos será entre 3, 4. La estructura, sigamos, los beta aminoácidos, no, los aminoácidos son alfa aminoácidos. Ya hemos dicho que el carbono al cual se une el grupo carboxílico y el grupo amino se llama carbono alfa. Bien, volvemos a una pregunta
a una afirmación donde hay una parte que es incorrecta y otra parte que es correcta. Bien, ¿por qué? Porque los aminoácidos se unen por unión covalente, sí, bien, pero no son beta aminoácidos, son alfa aminoácidos. Bien, de los 20 aminoácidos naturales que existen, la glicina es el único que no presenta carbono quiral. Por consiguiente, no presenta actividad óptica. Por consiguiente, esa palabrita todos me rompe la estructura de la afirmación. Y la serie L es la de importancia biológica. Repasemos que la serie L de los aminoácidos, ¿qué significaba? Que el grupo amino unido al carbono alfa está hacia la izquierda. Si yo hago un repaso con la serie D de los monosacáridos, que eran los de importancia biológica, significaba que el grupo oxidrilo del último carbono quiral estaba hacia la derecha.